Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar en este espacio en el cual nos queremos concentrar en una información que nos ha llegado de parte de la Policía Nacional y tiene que ver con que en lo corrido de este año 2020 los delitos sexuales cibernéticos han aumentado un 5% en comparación al año anterior, pero lo realmente preocupante de esta cifra es que estos delitos se han concentrado en la población infantil. Hoy nos vamos a concentrar en el grooming. ¿Saben ustedes qué es el grooming? ¿Saben cómo actúan los delincuentes en esta práctica? Pero lo más importante, ¿saben ustedes cómo se previene este delito cibernético? Pues justamente hoy nos vamos a concentrar en este tema y por supuesto también los invitamos a que ustedes participen a través de las redes sociales @RedMásTV. En Twitter hicimos una publicación, una encuesta, los invitamos a participar y también ahí, seguido de esa publicación, pueden depositar todos sus comentarios, sus sugerencias e inquietudes. Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. La pandemia por el COVID-19 ha generado un mayor acceso a Internet por parte de niños, niñas y adolescentes, lo que también ha aumentado el riesgo para que los menores de edad sean víctimas de delitos sexuales cibernéticos. La Organización de las Naciones Unidas aseguró que los menores de edad son los más susceptibles a sufrir delitos sexuales en medio de la pandemia. Además, hizo un llamado a los padres de familia y cuidadores para que estén pendientes ante cualquier alerta de abuso infantil, ya que se ha dado un aumento significativo en los delitos cibernéticos como el acoso sexual en línea, la transmisión en vivo de abuso sexual infantil y la producción y distribución de material de abuso sexual infantil. En Colombia, en lo que va corrido del 2020, el Centro Cibernético de la Policía Nacional ha logrado bloquear 5.167 páginas web relacionadas con contenido sexual infantil. Es por esto de vital importancia que los padres de familia y cuidadores estén atentos a las páginas que visitan los niños y adolescentes, así como de sus redes sociales y los amigos o personas con las que se contactan, pues muchos adultos aprovechan para generar confianza en el menor por este medio y luego obtener fines sexuales. Según cifras de la policía, esta clase de delitos han tenido un aumento del 5% en comparación al 2019. Alrededor de 1.361 víctimas han denunciado algún tipo de acto como este. Y sí, es un llamado de alerta para conocer de qué se tratan estos delitos y cómo podemos prevenir que estas prácticas lleguen a nuestros hogares, que lleguen a nuestros hijos, a nuestros familiares. Hay que conocer este tipo de información para tener los cuidados necesarios ahora que estamos tan cerca de la tecnología. Como siempre, tenemos especialista invitado en este espacio quien nos va a compartir justamente esas recomendaciones y nos va a dar a conocer ¿qué es el grooming? Es una palabra que para muchas personas hoy resulta muy extraña, pero para otras lamentablemente ya es conocida porque han sido víctimas. Pues nos acompaña Luisa Zambrano, ella es psicóloga con experiencia en diseño, en ejecución y evaluación de programas de prevención y atención psicosocial de niñas, de niños y de adolescentes. Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Paola, muchas gracias. Pues Luisa, entramos en materia y expliquémosle a la gente qué es el grooming, de dónde viene esa práctica. Mira, el grooming, se le llama grooming a todas estas acciones y estrategias engañosas que un adulto realiza para establecer una relación, ganar la confianza de niños, niñas y adolescentes a través del Internet. Esto lo hacen con el objetivo de obtener ya sea algún tipo de material con contenido sexual explícito, contacto o beneficio sexual. Comúnmente esto lo hacen creando perfiles falsos desde los cuales se hacen pasar por niños o niñas de la misma edad y con intereses similares a los de la víctima. Perfiles falsos, entonces esa es la manera o el modus operandi de cómo actúan estos groomers. Pero ¿cómo es esa creación de esos perfiles falsos y cómo se hace ese seguimiento? ¿Cómo como padres podemos empezar a identificar cuáles son o no los perfiles falsos? Mira, los groomers a grandes rasgos manejan 4 fases dentro de todo su modus operandi. Es importante que como papás las conozcamos y se las enseñemos a nuestros hijos para quitarles a los groomers una de las principales herramientas, que es el engaño y la falta de conocimiento por parte de los menores, que los hace susceptibles.
Entonces estas fases son, la primera es el enganche. Ahí, ¿qué hace el abusador? Crea estos perfiles, averigua los gustos e información personal del menor para crear esta fachada a través de un perfil falso que pueda despertar su interés. Entonces, por ejemplo, si el niño tiene un perfil en donde de portada tiene un equipo de fútbol, comparte videos sobre su artista favorito, entonces toda esta información que muchas veces es pública la van a ver los groomers para buscar crear un perfil que cumpla con unos intereses similares. También a través de videojuegos, todas estas herramientas que ahora usan. La segunda fase es la fidelización. Entonces ahí ya empieza a ganarse la confianza al groomer del menor, mostrándose como una persona capaz de entenderlo mejor que las demás personas y manipulando sus emociones e inseguridades. Entonces, niños, por ejemplo, que tienen dificultades en estos casos, estas personas son hábiles para presentarse como sus aliados, que tienen toda la razón, sus papás son súper injustos, no sé por qué, digamos, no tienes amigos y eres una persona increíble, entonces empiezan a aprovechar todas estas inseguridades de los niños a través de una rigurosa lectura de ellos para ganarse su confianza y para fidelizar en las relaciones. En la tercera fase, que sería la fase de seducción, como ya hay confianza, entonces el abusador empieza a introducir temas sexuales, enviando fotos íntimas de otros niños, porque claramente no son las de él, y a generar deuda. Entonces le manda una fotico de una pierna de una niña que encontró en internet y le dice, listo, ahora tú envíame algo que estás haciendo, que me gustaría estar contigo, y empieza como a despertar ese interés sexual en la víctima, a hablarle y aprovechando pues que obviamente se está en una edad en donde hay curiosidad al respecto, ellos empiezan a ahondar en este tema y a obtener y pedir videos y fotos. Entonces les pide que hagan una videollamada a la víctima, pero casualmente la cámara del abusador no sirve, pero graba al niño mientras el niño o la niña se puede estar tocando o puede estar mostrándose sus partes íntimas. Y en la fase final, que es la fase de acoso o abuso, entonces el abusador se devela, como mostrando el engaño del que venía haciendo parte la víctima, y empieza a chantajear al niño o adolescente con las imágenes o videos o textos, incluso que previamente ha obtenido, para conseguir con ello, bien sea más material, que como lo decían, es distribuido y es todo un mercado el material sexual de pornografía infantil, o bien sea pactar y conseguir un encuentro físico que puede terminar en abuso sexual. Ok. Pues ahí entonces Luisa nos estaba explicando ese paso a paso de este tipo de engaño, del grooming. Hablamos entonces del engaño, hablamos de la fidelización, hablamos de la seducción y ya de la fase de acoso. Lamentablemente muchos padres de familia o acudientes llegan al momento ya de la seducción o incluso al momento ya de la fase de acoso, cuando ya está en un proceso de extorsión, cuando esta persona, este groomer, ya tiene imágenes sexuales de los niños. Y vamos a hablar de cómo llegar a tiempo para evitar que estos groomers hagan de las suyas y tengan este delito y esta posibilidad incluso de acosar sexualmente a nuestros niños. Nosotros hicimos una pregunta, como les decía al inicio del programa, a través de Twitter, a través de @RedMásTV. Los invitamos a que sigan participando en esta encuesta. Dice lo siguiente: uno de los delitos cibernéticos que más ha aumentado este año debido a la pandemia es el grooming. ¿Conoce usted esta práctica? Y es allí cuando los invitamos a ustedes a participar con sus comentarios, no solo con la respuesta de sí o no conoce el grooming, sino también para que nos cuenten esas anécdotas que tristemente pues de pronto les han sucedido, o cuán útil ha sido Más Salud en Tus Manos cuando hablamos de este tipo de delitos sexuales y todo lo que acontece en medio de la pandemia. Tenemos una breve pausa, ya seguimos con más. Tengo 3 hijos, mi hijo mayor tiene 26 años, Tomás que tiene 11 años y el otro que tiene 8. Básicamente los hijos de uno, por ende, siempre cuentan con tecnología, ¿no? Quiere decir con su tablet, con su celular, con su portátil, y ellos, digamos, entran así sea a pintar, y por cosas de la misma internet y de este tema de abuso sexual, llegan muchas páginas que bombardean a los celulares de los niños, a las tablets y a los computadores.
Un día yo estaba con mi hijo Tomás, es el que tiene 11 años, y él estaba jugando y de un momento a otro empezó a llegar cosas de pornografía de chicas, como, y el mami, ¿y esto qué es? ¿Qué son estas chicas? Yo no, papi, eso toca eliminarlo porque esto no es para tu edad y esto es lo que se dedica a la gente a hacer mal para los niños. Nosotros siempre les estamos revisando, y más con mi hijo mayor, digamos ellos a dónde ingresan, ¿cierto? Y que miran, que juegan. Puede ser que los niños no ingresen. Las mismas páginas bombardean el aparato que el niño esté en ese momento utilizando. Después de que eso sucedió, si nos sentamos, empezamos a tener como un diálogo y a él a informarle que esas páginas no están bien. Agradecimiento a Carolina Rodríguez, quien comparte este testimonio. Y justamente esta podría ser, ya le vamos a preguntar a la experta invitada si se trata de otra modalidad, es decir, no buscar el delito, de pronto que los niños están compartiendo su información con perfiles que consideran sus amigos, sino que el delito llega a sus celulares. Pues continuamos entonces con Luisa Zambrano. Ella es psicóloga con experiencia en diseño, ejecución y evaluación de programas de prevención y atención psicosocial de niños, de niñas y de adolescentes. Y teníamos, Luisa, este testimonio, y entonces la mamá comparte que llegan una serie de notificaciones a los aparatos electrónicos de sus hijos. Unas notificaciones que tienen que ver con pornografía. ¿Esto cómo se está evaluando? Es decir, también esto se llama grooming, también esta práctica en donde simplemente el niño hace clic a un enlace que por curiosidad quiere saber de qué se trata y empieza todo este hilo del grooming. Podría ser si detrás de eso hay una persona con un interés de obtener material del niño o conectarse para adquirir un bien sexual del menor. Si no, podría ser simplemente corrupción infantil a través de mandarle el que él consuma pornografía. Lo que pasa es que también muchas páginas pornográficas buscan que los niños, que son un público creciente en este campo, pues esté a la expectativa, que esté consumiendo ese tipo de contenido. Ok. Luisa, volvamos entonces a ese paso a paso del grooming, a ese inicio que tú nos estabas explicando cuando empieza ese enlace, cuando el grooming o quien está ejerciendo este delito crea un perfil atractivo y entonces el niño se empieza a enganchar en una serie de conversaciones que pasos más largos, pasos más cortos, llega justamente al delito sexual. Como padres, ¿qué hay que hacer? El tema de revisar los celulares constantemente o los computadores de nuestros hijos, ¿es viable? ¿Es factible? El tema de la comunicación, ¿es viable? ¿Es factible? Porque a veces, pues claro, los niños también saben y conocen que eso de hablar y compartir imágenes sexuales no es convencional, no es lo normal, no es lo natural. También ellos se cierran a hablar de estos temas. Claro, y es importante la comunicación. O sea, claramente si yo tengo un diálogo abierto con mis hijos, y mis hijos cuando conocen a alguien, cuando les gusta a alguien, cuando se sienten atraídos, porque eso es natural, me cuentan. Entonces yo puedo estar más pendiente de decirle, mira, ten cuidado, cómo lo conociste, qué te ha dicho esta persona, qué sabes de esta persona, sin de pronto satanizar todo lo que me cuente el niño, porque si no, pues lo que va a hacer es cerrar la puerta del diálogo. Pero hay varias cositas, detalles, que los padres pueden hacer para prevenir que los niños sean víctimas de grooming. Entonces, por ejemplo, hablarles sobre la importancia de tener uso de seguridad y control de la privacidad en las redes sociales. Una de las fases es el enganche, en donde el abusador ve, vigila, estudia el perfil del menor, ve cuáles amigos tienen en común, los agrega para que cuando él le mande la invitación tengan amigos en común, entonces se genere un poco más de confianza, mira los gustos del menor. Entonces, enseñarles sobre el control de la seguridad en las redes, sobre poner el perfil y el contenido, las publicaciones de forma privada. Enseñarles también que pueden bloquear y denunciar a aquellas personas o situaciones que los hagan sentir incómodos en la red. Enseñarles, por ejemplo, cómo funcionan o cómo operan estos abusadores para quitarle una de las herramientas, como te decía, que es el desconocimiento y la inocencia. Los niños son hábiles y saben utilizar bien las redes sociales. Sí. Es decir, saben ingresar, saben hacer muchas cosas. Y a veces los adultos se dan por confiados, entonces, bueno, como el niño ya sabe, entonces pues él sabe más que yo. Y de pronto no, de pronto sabe usarlas, pero no sabe pautas de seguridad, entonces dárselas, informarles los peligros que hay en la red. Y eso implica que el papá los conoce.
Porque yo he tenido la oportunidad de hablar con niños y yo les pregunto, ¿ustedes qué redes tienen? ¿Saben qué es Facebook? ¿Saben qué es Instagram? Ellos saben incluso más que yo. Pero cuando les digo, ¿saben qué es grooming? No tienen ni idea. Claro. Una herramienta importante para prevenir es informar. También aprovechar noticias, aprovechar estos espacios como la televisión les ofrecen donde se hablan estos temas, para hablar de eso abiertamente con los niños, para generar conductas de cuidado con ellos, para hablarles de qué hacer en esas circunstancias, entre otras cosas que lo que podrían hacer. Y es que justamente en respuesta a esta situación y a este desconocimiento de esta práctica del grooming, pues nosotros quisimos hacer esa pregunta a través de Twitter y aquí tenemos entonces el resultado de esta encuesta. Uno de los delitos cibernéticos que más ha aumentado este año debido a la pandemia es el grooming. ¿Conoce usted esta práctica? Sí, 24%, no 76%, lo cual efectivamente indica que la gente no sabe cómo funcionan este tipo de delitos cibernéticos que afectan directamente a la población infantil. Ya Luisa Zambrano, nuestra psicóloga invitada, pues nos había hecho algunas recomendaciones de prevención. Estar en constante comunicación con los menores es lo más importante, que ellos tengan la información, pero pues también como padres hay que tener este tipo de información y que sepan que se puede bloquear y denunciar este tipo de situaciones incómodas que pueden ser un delito. Vamos a una pausa, ya seguimos con más. Continuamos en Más Salud en tus Manos. Hoy estamos hablando del grooming, uno de los delitos sexuales que más ha aumentado por cuenta también de la pandemia. Y en este camino hacia la prevención de esta práctica, pues hablamos de Guardian Kids, que sin duda es una alternativa que los papás pueden tener en cuenta para proteger a sus hijos de esos delitos sexuales cibernéticos. Y es por eso que a esta hora nos acompaña Jenny Monroy. Ella es directora comercial de Guardian Kids, a quien le damos la bienvenida. Jenny, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Jenny, ¿qué es Guardian Kids? Bueno, Guardian Kids es el primer monitor parental que funciona mediante algoritmos de inteligencia artificial, que monitorea la pantalla de los teléfonos Android y de los computadores Windows que se usan los menores de edad en busca de contenido sexual. Al encontrarlo, envía un reporte a los padres y a las madres de familia, Sí. apuntando la imagen detectada como contenido no apropiado para los niños. Ok, y ahí digamos que hace la alerta y el llamado de atención para que los papás estén Así pendientes. Ok, ese Sí, es como el así primer es. gran paso. ¿Y cómo Así es. funciona? ¿Cómo funciona exactamente? Tú nos hablaste de algoritmos y entonces ahí todos decimos, ¿y eso qué es? ¿Cómo funciona en la práctica? Y bueno, lo que hace precisamente a través de algoritmos de inteligencia artificial detectar la imagen, busca contenido sexual explícito en la pantalla o en el dispositivo móvil del niño. Inmediatamente genera una alerta y envía un mensaje SAT al celular del padre o del adulto responsable y se le envía esa imagen al correo electrónico para que el padre pueda conocer qué contenido es el que le está llegando a su hijo. Así funciona. O sea, el padre también identifica exactamente qué es lo que está pasando, no simplemente, ojo, tenga cuidado, sino efectivamente cuál ha sido la interacción que de pronto su hijo ha tenido a través de Internet que puede considerarse como una alerta. Así es, el mensaje le llega al celular y él se dirige al correo electrónico para que pueda ver la imagen, la captura de pantalla que hizo el software. Pues Jenny, hablemos entonces de las experiencias que han tenido, de los resultados que han alcanzado con Guardian Kids, porque sin duda, pues me imagino yo que es una gran herramienta para que los padres de familia estén al tanto de ese monitoreo, de ese movimiento en Internet que es tan incierto en muchos casos. Sí, de acuerdo. Hemos tenido contactos con entidades territoriales como Norte de Santander, la Gobernación de Cundinamarca. Actualmente tenemos convenios con Educar Editores, Aldea y NERNE de Ecuador. En cuanto a cifras, pues actualmente hemos protegido 3.728 familias, 256 colegios. Durante toda nuestra experiencia hemos instalado alrededor de 28.740 licencias, obteniendo 14.248 reportes que han permitido detectar y actuar oportunamente el riesgo.
Ahí estamos viendo justamente en las imágenes que están apoyando esta entrevista, Jenny, es el portal de Guardian Kids y cómo operan ustedes, cómo funciona para hacer estas alertas de ese contenido sexual explícito. Y además hace unos minutos también estábamos conversando sobre cómo funcionan estos delitos sexuales y cómo enganchan y engañan a los niños, como el proceso es largo y el proceso es de paciencia y lamentablemente pues los padres de familia o los acudientes detectan cuando es ya demasiado tarde. Estas alertas, ¿cuándo se detectan? ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Cómo llega un padre de familia a Guardian Kids? ¿Con la inquietud de pronto, con la sospecha o incluso sin sospecharlo como una prevención? Es definitivamente preventivo. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo, o sea, nosotros nos centramos precisamente en la prevención y la manera pues más viable de hacerlo es instalando la aplicación. De todas maneras es una aplicación muy amigable y le permite al padre identificar y alertarse en tiempo real la imagen de que el niño está viendo en su dispositivo móvil. Pues ahí está. Sí, cuéntame. La imagen es detectada. Inmediatamente se envía el mensaje al celular o dispositivo móvil del padre o del adulto responsable. Y una vez él lo envía al correo electrónico para que él pueda determinar qué imagen es la que está viendo su hijo. Y es en tiempo real. En tiempo real. Pues Jenny, muchísimas gracias por esta información de Guardian Kids, realmente muy útil y creo que es la manera ideal de evitar todo este tipo de situaciones. La prevención es el único camino. Así es, finalmente pues como un componente esencial para nosotros ha sido nuestras conferencias que buscan educar a las comunidades sobre los riesgos digitales y pues eso ha sido un gran soporte para los padres de familia y para las entidades educativas porque pues los niños no son responsables de su protección, son los adultos quienes los protegen, pero un niño informado, un niño empoderado, un niño educado es menos vulnerable. Claro, y para que un niño esté informado adecuadamente, pues sus padres tienen que tener los datos precisos y saber justamente cómo operan este tipo de delitos sexuales cibernéticos. Pues muchísimas gracias por esta aclaración y por esta gran alternativa que queríamos compartir con ustedes que tiene que ver con Guardian Kids, porque si bien lo más importante es estar cerca de nuestros hijos, tener una comunicación fluida y cercana con ellos, conocer cuáles son las personas que nos rodean, tanto presencialmente, tanto físicamente como cibernéticamente, pues es importante también aliarnos de este tipo de estrategias que tanto pueden ayudar, como Guardian Kids. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nosotros queremos compartir todos esos temas que tienen que ver con la pandemia, pero por supuesto también hacer un llamado de alerta a esas situaciones que tienen que ver también con la salud en general. Más salud en sus manos ha llegado al final. Gracias por acompañarnos.